Bueno, pues vamos a comenzar con nuestro curso del día de hoy. Fíjense que hoy vamos a platicar del haz de luz pinpoint. Yo me imagino que ya todos ustedes habrán oído hablar de este haz de luz, saben de qué se trata. Y básicamente, pues de lo que se trata es de un haz de luz que no abre de manera indiscriminada su diámetro como un LED común y corriente, y al mismo tiempo es un LED que emite una luz, un spot de luz muy chiquitito, semejante a un láser, con la diferencia de que el láser es muy fino, un láser mide como 0.6 milímetros de diámetro y el spot del pinpoint mide más o menos 10 centímetros, perdón, 10 milímetros de diámetro. O sea, es mucho más grande que el láser, pero mucho más pequeño que los LEDs. Entonces, la ventaja de tener un punto, digamos, intermedio en el tamaño, pues es muy grande y ahorita vamos a ver otras cosas que también nos otorga este LED pinpoint. Vamos a empezar a ver esto. Dice aquí, pinpoint LED. Fíjense, por principio de cuenta nos está diciendo que es un LED. No es un láser, no es otro tipo de tecnología, es un LED. Pero es un LED que, como les repito, no abre indiscriminadamente. Es un LED que abre hasta 10 milímetros y nada más. Bueno, dice aquí, pinpoint LED. El pinpoint LED concentra la energía en una pequeña área, aumentando la intensidad de la luz y por lo tanto también la visibilidad del punto de luz. Eso facilita mucho a los usuarios alinear y poner en marcha un sensor. O sea, con esta característica que tiene el pinpoint LED, que concentra la luz en un área muy pequeñita, pues y esa área es visible, se nos hace muy fácil alinear este sensor hacia el objeto en que queremos sensar. La geometría del punto de luz es nítida y definida. O sea, esto es importante, la geometría del punto de luz, o sea, el punto de luz, la rueda, el círculo, pues que estamos viendo aquí, es nítida y definida, porque si no fuera nítida tendríamos problemas para sensar con los sensores inductivos, perdón, con los sensores difusos. Y otra cosa que tiene este haz de luz, si no es definido, es que tiene un halo de luz alrededor, una especie de luz más bien menos nítida, y eso hace que sea difícil sensar con un sensor difuso. ¿Alguien tiene por ahí prendido su micrófono? Por favor de apagarlo. Muchas gracias. Familias de sensores con haz tipo pinpoint. Las familias de sensores que tienen un haz tipo pinpoint es el W2, W4, W9, W11, W12, H18, H16 y H26. O sea, es una serie grande de familias con las que podemos utilizar este haz pinpoint. Miren, aquí está el punto que estamos viendo, es un punto muy pequeñito en comparación con otros sensores. Y es un punto muy grande en comparación con un láser. También eso hay que decir. Pero está en un lugar intermedio, más tirándole a un spot pequeño que a un spot grande. Tecnología y conocimientos básicos. Ya existe un nuevo pinpoint, que es el Pinpoint Pro, que mejora el rendimiento de los sensores LEDs de luz roja. Vamos a ver qué es esto. La función del LED Pinpoint Pro es dirigir la energía hacia el objeto que reflejará la luz hacia el receptor. O sea, el Pinpoint es solamente el emisor, es el que es Pinpoint Pro, el emisor. Y su trabajo es dirigir la energía hacia el objeto que reflejará la luz hacia el receptor. ¿Qué objeto es el que reflejará la luz?
Pues el que estamos haciendo, el que estamos censando, el que estamos detectando si se encuentra o no. Cuanta más luz proyecte, mejores serán las propiedades de detección. Esto es obvio. Si llega una luz muy pobre a nuestro objeto, miren, aquí está llegando la luz, pinpoint. Si está llegando una luz muy pobre aquí a nuestro objeto, pues el retorno de la luz, el rebote de la luz, pues será muy pobre también, no será bueno. Entonces tenemos que buscar la manera de que la cantidad de luz que vaya a ese punto sea la más posible. Por eso es que se concentra la luz. Cuanta más luz se proyecte, mejores serán las propiedades de detección. ¿Por qué usar LED pinpoint? Alcances de detección más largos con alta intensidad de luz homogénea. Esa es la primera razón por la cual vamos a utilizar pinpoint. Mayor precisión con la geometría del spot de luz definida y mínima luz difusa. La luz difusa es como un halo de luz que se le va haciendo aquí, miren, alrededor del haz del pinpoint, del spot del pinpoint. Entonces eso no lo queremos porque no nos sirve. Entonces tenemos mayor precisión con la geometría del spot de luz definida y mínima luz difusa. Reducción de interferencias de fondo, del efecto de fondo, o sea, interferencia del fondo. El LED W12 viene con una nueva generación de LED de emisor Pinpoint Pro, punto de luz comprimido y rectangular. Mayor densidad de energía proyectada en comparación con el LED Pinpoint anterior y con el LED híbrido infrarrojo. Ventajas. Las ventajas en general son alcance de detección más lejano, mejor el cambio blanco en negro. Ahí tienen un micrófono abierto, por favor. Cierren su micrófono, por favor, tiene un micrófono abierto. Gracias, parece que ya lo cerraron. Ventajas, alcance de detección más lejano, mejor el cambio blanco-negro. ¿Qué es el cambio blanco-negro? Otra vez se oye el micrófono abierto, por favor, ciérrenlo. El cambio blanco-negro es una situación que se da cuando un sensor detecta un objeto blanco, un objeto claro, un objeto blanco. ¿Qué va a pasar? Pues lo va a detectar a una cierta distancia y ahí es donde lo está detectando. Pero ¿qué pasa si ahora en vez de poner un objeto blanco en ese punto, ponemos un objeto negro? Lo más seguro es que el sensor no va a ver ese objeto negro y tenemos que acercar el objeto negro más cerca del sensor. Entonces, esa distancia que hay que recorrer el objeto negro para que pueda ser visible nuestro sensor es lo que se llama cambio blanco-negro. Entonces, lo ideal obviamente sería que ese cambio blanco-negro no existiera, que tanto el objeto blanco como el objeto negro se detectaran a la misma distancia. Mas, sin embargo, como estamos funcionando con la cantidad de luz que nos regresa el objeto y el objeto blanco nos regresa más luz, el objeto negro nos regresa muy poca luz, pues entonces no es posible eliminar ese objeto blanco y negro. Pero sí lo podemos mejorar. Se puede hacer más pequeña la distancia con un LED emisor tipo Pinpoint Pro. ¿Por qué? Porque junta la luz en ese solo lugar, la concentra en ese solo lugar y emite una cantidad de luz más potente que un LED normal. Entonces es otra de las ventajas que podemos mejorar la situación del cambio blanco-negro. Seguimos. El pinpoint LED, a ver, vamos a ver cómo está hecho.
Hablaremos del uso y beneficio de los LEDs Pinpoint Sender. O sea, acuérdense, siempre son emisores los LEDs Pinpoint. Las ventajas técnicas son obvias. En primer lugar, los sensores TrueBeam y los sensores retroreflectivos pueden lograr rangos de detección más largos. Los sensores difusos pueden detectar mejor los objetos más oscuros o sumamente brillantes. Cuanto más fuerte sea la intensidad de luz del LED emisor. O sea, entre más fuerte sea la luz del LED emisor, mejor va a funcionar un sensor difuso a la hora de querer detectar un objeto oscuro o un objeto brillante. La relación entre el rango y la potencia son fácilmente entendibles. Ya se entiende que entre mayor potencia va a tener mayor rango de sensado nuestro sensor. Nuestros LEDs Pinpoint no solo emiten más energía de luz que los LEDs emisores estándar, sino que también emiten un haz de luz muy nítidamente definido. Es un haz de luz bien definido, bien. De hecho, aquí lo podemos ver en esta foto. Miren, el haz de luz está bien definido. Ni se abre ni se cierra, es un haz de luz bien definido. Nítidamente definido, que es una característica importante para los sensores difusos. Es el hecho de que el haz esté bien definido, es una característica muy importante para los sensores difusos. Apaguen su micrófono, por favor. Tiene un micrófono prendido. Los sensores difusos evalúan la luz reflejada por el objeto o el fondo. Algunas veces será el objeto el que nos regrese la luz, algunas veces será el fondo cuando no hay objeto. El punto de luz o el objeto o fondo es proyectado hacia el receptor. Por lo tanto, una proyección precisa del punto de luz en el receptor depende de la calidad del haz. Y cuando más nítido y homogéneo sea el punto de luz, mejor es el rendimiento de un sensor difuso. O sea, un sensor difuso va a funcionar mucho mejor entre más concentrada esté la luz, entre más definida sea el área del haz de luz y entre menos algo tenga esta haz de luz. Primero veremos un LED emisor estándar, clásico y las propiedades de su haz de luz. En un LED estándar, la corriente que genera la luz se distribuye por un cable en el medio de contacto hacia la parte posterior del LED. En el medio de la perdón, aquí leí mal. A ver otra vez. En un LED estándar, la corriente que genera la luz se distribuye por un cable en el medio de la superficie del LED y la corriente fluye desde el punto de contacto hacia la parte posterior del LED. Genera la luz y la transición del área PNP, que es verde en la animación. El área de contacto NPN, que es rojo claro en la animación. Ahorita vamos a ver esos dibujitos, ahorita vamos a entender eso. Lo que nos está diciendo básicamente es que un cable, y es también un cable, se conecta al centro de la parte NPN del diodo y de ahí pasa esa corriente a la parte PNP. Y en ese paso de corriente se genera la luz. Recuerden ustedes que un diodo está constituido por dos partes de silicio. Entonces, ahí entra la luz al centro y por eso tiene este punto negro. Por eso tiene esta área negra, este gas, porque la luz se conecta al centro y ahí no genera luz.
Entonces la corriente fluye desde el punto de contacto hacia la parte posterior del LED. Genera la luz y la transición del área PNP, que es verde en la animación, al área NPN, que es rojo claro en la animación. En el área del punto de contacto hay una alta densidad de corriente. Fíjense, en el área de punto de contacto hay una alta densidad de corriente que genera una luz de alta intensidad. Lógico, ¿no? Si tenemos mucha corriente, nos va a generar mucha intensidad de luz. Lejos del punto de contacto hay una corriente menor y por lo tanto luz de menor intensidad. Es lógico. Hay menos corriente, la luz es de menos intensidad. La luz se irradia en todas las direcciones y sale por los lados. Esta emisión de luz da como resultado un punto de luz y un haz de luz que tiene variaciones en la intensidad. Como la corriente está variando, como la corriente en el centro es muy alta y en los extremos es más baja, nos está generando una luz de diferente intensidad. Esta emisión de luz da como resultado un punto de luz y un haz de luz que tiene variaciones en la intensidad. Tiene luz de halo y propiedades esencialmente el tamaño del punto de luz, incluida la luz del halo, tienen la influencia negativa de la detección background suppression difusa, tanto en términos de distancia mínima del objeto al fondo como en términos de la interferencia de fondos retroreflectantes. O sea, fíjense lo que pasa en un LED de los anteriores, tiene un cable conectado al centro, que es donde descarga la corriente, vamos a decir. Por lo tanto, en la parte central de este diodo, acuérdense que un diodo está constituido por una parte PNP y una NPN de germanio o de silicio. Entonces, aquí hay mucha corriente eléctrica y por lo tanto se genera una luz de alta intensidad. Conforme nos vayamos separando del centro, esa corriente eléctrica va bajando y al ir bajando, la luz que se produce es de menor intensidad. Por eso vemos aquí la luz más rojo, más clarito. Y aparte tiene un halo, se genera un halo así como una especie pues de luz también, pero de menor intensidad que está roja oscuro. Esta es la que nos sirve, la que está roja oscuro. Y sin embargo, como está el LED conectado en el centro, perdón, el cable conectado en el centro del LED, se genera un área negra, un área oscura, un área donde donde no nos funciona muy bien el LED. Entonces, bueno, ese es el LED anterior. Ahora vamos a ver cómo son los LEDs más modernos, características del LED pinpoint, los más modernos. Es obvio que una geometría de las... A ver, ¿cómo salté? Es obvio que una geometría del haz de luz fina con una intensidad de luz homogénea en el punto de luz y una demarcación nítida sin luz de halo es la solución. Y aquí es donde entra en juego el LED de punto con una funcionalidad innovadora. Nuestros LEDs de punto son de luz, nuestros LEDs de punto de luz desarrollados por sí pueden proporcionar estas características. El LED del punto es completamente diferente. El LED de punto está totalmente metalizado. En el punto en el que se inyecta la corriente, no está en el centro del LED de punto, está en el borde del LED de punto. Debido a la metalización, se puede inyectar una corriente alta y constante en el LED.
La emisión de luz se controla con precisión abriendo la capa de metal solo en el área de la emisión deseada. Aquí puede ver la vista superior y la abertura de la capa del metal de LED de punto de fuga desde arriba. Basado en esta tecnología, el LED de punto de fuga emite una luz intensa y fuerte. El resultado es un punto de luz nítido de alta intensidad con un halo mínimo, ideal para la detección de largo alcance y el reconocimiento preciso de objetos, incluso en condiciones difíciles. Mientras tanto, estamos usando la cuarta generación de LED de punto de fuga, que ofrece más robustez y alcance hasta con un 50% más energía lumínica que la generación anterior. Como ya se mencionó, las geometrías de las de luz más grandes tienen un halo de luz y los gradientes, el gradiente quiere decir el cambio de potencia de la luz, y los gradientes de intensidad tienen sus desventajas. El objetivo sería, por lo tanto, mantener un punto de luz lo más pequeño y fino posible. Ciertamente, este es el enfoque correcto. Sin embargo, las luces muy pequeñas también tienen desventajas. Si observas con atención la explicación ya vista, podrás ver que solo la expansión del punto de luz en la orientación de la lente transmisora a la receptora causa efectos negativos. O sea, si nosotros expandemos la luz de forma, vamos a decir, vertical, la expansión del punto de luz en contra de esta orientación no tiene influencia en la calidad de la detección de objetos y la supresión de fondo. Obviamente, detección de objetos. Obviamente, había que reducir las luces en una dimensión y expandirla en la otra dimensión. Y eso fue lo que hicimos. La primera idea de transmisión con un punto de luz rectangular se llama Pinpoint Pro y se integrará primero a las series W12, W4 y W16. O sea, fíjense, este va a ser otro LED Pinpoint, que va a ser Pinpoint Pro, pero el haz de luz va a ser cuadrado. Entonces, lo que tienes que recordar del Pinpoint, LED Pinpoint. El LED Pinpoint concentra la energía en un área pequeña, aumentando la intensidad de la luz y por lo tanto también la visibilidad del punto de luz. Eso facilita mucho a los usuarios alinear y poner en marcha un sensor. No tiene luz de halo, no tiene una luz alrededor de halo. Cuenta con un contorno bien definido. No tiene áreas ciegas. Los beneficios del LED Pinpoint: puesta en marcha sencilla gracias a un punto de luz uniforme y altamente visible. Alcances en los rangos de detección aumentados. No se requieren precauciones de seguridad láser. Amplio rango de temperatura. Dice aquí de menos cuántos grados centígrados hasta más de 60 grados. Larga vida útil. Bueno, pues esa es la explicación que tenemos del LED Pinpoint. Ahora déjenme mostrarles unas imágenes que no vimos, pero que sí mencionamos. Miren. We welcome you to the expert video Pinpoint Sender LEDs. Today, in a standard sender LED, Yes, the current to generate the light is distributed via. Fíjense, aquí es donde vemos la conformación de un diodo. Tiene una parte PNP y tiene otra parte NPN. Y vimos que aquí es donde se inyecta la corriente por medio de este cable, se inyecta
al centro del área PNP. Esta corriente del área PNP que si llega aquí va a pasar al área NPN y durante su paso va a generar una luz que es con la que vamos a trabajar. Pero esa luz va a ser no homogénea, no es una luz homogénea, no es igual en todos lados. ¿Por qué? Porque aquí en el centro del diodo, donde se conecta la corriente, va a haber una corriente muy alta, vamos a decir. Y en los extremos va a haber una corriente muy baja. Por lo tanto, aquí vamos a tener una luz muy poco intensa y aquí una luz muy intensa. Y aparte de eso, como esta luz se dispersa por todos lados, pues vamos a perder la cantidad de luz que deberíamos tener. A ver, vamos a ver la animación. Bond wire, the middle of the LED surface. The current flows from the contact point to the back of the LED and generates the light and the transition from the PNP area, which is green on the animation, to the NPN area, which is light red on the animation. In the area of the contact point, there's a high current density generating a high light intensity. Further away from the point of contact is a smaller current with a low sender light intensity. The light radiates in all directions, is annuated by the silicon or exits at the sides. This light emission results in a light spot and light beam that has gradations in light intensity, halo light, and a blind spot in the middle of the light spot. Fíjense, aquí ve aquí. These properties, essentially the size of the light spot, include halo. Fíjense, aquí vemos cómo la corriente llega aquí y como la corriente llega aquí es donde se genera una luz más potente, vean, las flechas son más gruesas y más largas, entonces se produce más luz. Pero acá en las orillas ya se produce una luz más pequeñita. Las flechas están chiquitas, están delgaditas. Entonces, aquí vemos bien cuál es la diferencia en este tipo de LED pinpoint. Vamos a seguir viendo otra animación. Provide this. A pinpoint LED is completely different. The pinpoint LED is fully metallized. The point at which the current is injected is not at the center of the emission area, it is at the edge of the pinpoint LED. Due to the metallization and high and constant current can be injected into the LED. Light emission is precisely controlled by opening the metal layer only at the desired emission area using an etching process. Here you see the top view and the opening on the metal layer of the pinpoint LED from above. Based on this technology, a pinpoint LED emits strong, intensive light. The result is a sharp, high-intensity light spot with minimal halo, ideal for long-range detection and precise object recognition, even under challenging conditions. In the mean Fíjense, aquí lo que estamos viendo es que el LED Pinpoint Pro, el nuevo LED, hace diferentes las cosas. Aquí el cable que trae la corriente no se conecta en el centro del área del PNP, digamos. Se conecta en un extremo. Toda pues podemos llamarle carcasa del LED está metalizada. Entonces la corriente que entra es la misma en todos lados, es la misma corriente y por lo tanto la luz que genera en todos lados es la misma luz también, igual de potente, igual de concentrada en un solo punto. Entonces esto es lo que hace que ya no haya
un halo de luz, ni que la luz se vaya haciendo más leve conforme se va alejando del centro. La corriente se va alejando del centro. Aquí la corriente es la misma en todos los puntos. Point LED emits strong, intensive light. The result is a sharp, Miren, el resultado es un haz de luz semejante a esto que tenemos aquí, o más bien como este que tenemos aquí. Es un área que tiene como 4 partes en las orillas y al centro un haz de luz. Ya no tenemos manchas negras, ya no tenemos lugares donde no haya luz, porque antes el cable estaba aquí en el centro y no generaba la sombra. Ahora ya, eso ya no pasa. take a closer look at the explanation already seen, you can see that only the expansion of the light spot in the orientation of the transmitting to the receiving lens causes negative effects. The expansion of the light spot against this orientation has no influence on the quality of object detection and background suppression. So it's obvious to reduce the light spot dimension in one direction and to expand it in the other direction, right? That's what we did. The first transmitting LED with a rectangular light spot is called Pinpoint Pro and will first be integrated into the W12, W4 and W16 series. Because of new state-of-the-art technologies, the Pinpoint Pro has up to 50% more light energy than the former Pinpoint LED. We hope. Bueno, aquí lo que nos explican es que hay un efecto negativo en el funcionamiento del sensor Pinpoint si nosotros expandimos la luz, digamos, de manera vertical, donde está el emisor y donde está el receptor, de manera vertical. Entonces, eso nos afecta. ¿Qué debemos hacer? Bueno, pues lo que debemos hacer es lo que no nos afecta. ¿Y qué es lo que no nos afecta? Que nuestro haz de luz se expanda hacia los lados de manera... So it's obvious to reduce the light spot dimension in one direction and... Entonces resulta obvio que en esta dirección debemos achicar nuestro halo, nuestro haz de luz, y de acá a acá debemos engrandecerlo. Y de esa manera vamos a tener un haz de luz. To expand it in the other direction, right? Y lo expandimos. That's what we did. The first transmitting LED with a rectangular light spot is called Pinpoint Pro and will first be integrated into the W12, W4 and W16 series. Because of new state-of-the-art technologies, the Pinpoint Pro has up to 50% more light energy than the former Pinpoint LED. We hope. Y bueno, pues eso es todo, señores de LED Pinpoint. Como ustedes podrán ver, no es algo sumamente complicado, pero tampoco es algo sumamente sencillo, tiene su chiste. Entonces, si nosotros explicamos estas características de nuestro haz al cliente, seguro pues va a quedar más convencido de nuestros productos. Bueno, señores, pues muchas gracias. Eso es todo por hoy. Y nos vemos por... No sé si está por ahí Luis Loaiza, si quiere decir alguna... Aquí ando, mi estimado. ¿Qué pasó, don Luis? Rápidamente el Pinpoint Pro, este nuevo, pues ya lo tenemos en el nuevo W12 LED o Pinpoint LED, pero oficialmente se llama el W12 LED.
Entonces, si ya con el pinpoint éramos superiores a los sensores con fuente de luz LED del mercado, con este Pinpoint Pro, pues todavía es mucho más estable la detección y pues obviamente seguimos siendo mucho mejores que lo de la competencia. Normalmente a la mayoría se nos ocurre y al cliente utilizar sensores láser porque digo, como que todo el mundo piensa que es mejor, pero realmente mientras el objeto de detección no esté muy pequeño o el espacio por donde tengas que detectar sea muy pequeño, el pinpoint siempre va a ser mejor porque dura más en el tiempo, porque es más barato, porque es de cierta manera más estable. Entonces, pues traten de utilizar estas tecnologías cuando se pueda. Y como dice José Luis, pues promuevan estas ventajas tecnológicas para que el cliente entienda la superioridad de nuestros sensores contra los de la competencia. Pero bueno, es todo, José Luis. No tengo mucho que agregar, lo explicaste muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Pues gracias a todos, señores. Que tengan un buen día y por aquí nos estamos viendo dentro de 8 días con otra característica de nuestros sensores, otra característica de óptica experta de nuestros sensores. Gracias a todos y hasta luego.